Hola comunidad antidietante, bienvenidos. Hoy tenemos un súper video, vamos a estar hablando de tiroides, de hipotiroidismo, de hipertiroidismo con la doctora Julia Rábago, endocrinoplaya. En unos minutitos va a estar aquí con nosotros. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Ay, Julia le acabo de dar aceptar, déjame ver si ya. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ahí está. Hola Julia, qué gusto Hola, tenerte hola. aquí. Gracias. Muchas gracias a ti, mi querida. Oye, pues vamos a ponernos en contexto, platícanos un poquito quién eres y a qué te dedicas para que te conozcan. Súper. Pues mi nombre es Julia, yo soy endocrinóloga, soy chilanga de nacimiento y de toda la vida, pero actualmente radico en Playa del Carmen. Qué Hice, rico. hace un calor horrible, de hecho, dame un segundo y déjame prender el aire porque me estoy asando. Este, Pues nada, estudié medicina general en La Salle, soy lasallista, después hice medicina interna en el Hospital ABC y luego hice endocrinología en Centro Médico Nacional Siglo XXI y pues llevo varios años ya trabajando como especialista aquí en Playa del Carmen. Tengo una clínica que se llama M de Playa que fundamos junto con mi marido. Y acá trabajamos y pues nada, y ahorita haciendo la certificación contigo y con muchas otras que espero se unan en la parte de alimentación respetuosa y liberación corporal. Y pues en eso estamos, mi querida. Bienvenida, Julia. Bueno, para los que no me conocen, soy Shandal Jasso, abogada, estimuladora temprana y design thinker. Actualmente estudio la carrera de nutrición y bueno, aquí coincidimos, como dice Julia, en la certificación. Y la verdad, bueno, ha sido grandioso. Y el día de hoy les traemos este tema que la verdad es como muy importante, que habla de la tiroides, ¿no? Y cuáles son estas, eh, pues, las que no sabemos, Julia, conocemos como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, y ahorita me dices si estoy en lo correcto. Y bueno, me dejaron algunas preguntas, ahorita te las voy a pasar, pero generalmente es como, se conoce al hipotiroidismo como el que engorda, o sea, en general, y el hipotiroidismo el que te enflaca. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, al menos así es como llegan los pacientes, ¿no? Te dicen, mi mamá tuvo ese problema de tiroides con la que engordas, o no, o yo tuve ese problema de tiroides con el que enflacas, ¿no? Para mí es como muy chistoso porque pues ahorita vamos a platicar un poco de eso porque no, realmente no, pues no es no es, así no es al 100%, ¿no? O sea, no es que con una necesariamente aumentes de peso y con la otra obligadamente pierdas de peso. Sí tiende a darse más, ¿no? En ciertas condiciones tiroideas, la pérdida de peso, en particular en el hipertiroidismo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el hipotiroidismo, no todos los pacientes que tienen hipotiroidismo necesariamente o aumentan de peso o son gordos, ¿no? Ok. Oye, pues ponnos un poquito en contexto, a ver qué es este tipo ¿cómo se dice? Padecimientos Sí, o sí, condiciones, ¿no? sí, padecimientos, sí, Ok. patologías, padecimientos. Uh-huh. Ok, ¿en qué consisten? ¿Qué es uno y otro? Mira, la tiroides, un poquito para entrar en contexto, yo te voy a explicar como si estuvieras en mi consultorio, cómo se lo explico a los pacientes, que es, la tiroides es una glándula muy pequeñita que tenemos en cuello, ¿no? Pero es muy pequeñita, pero al mismo tiempo tiene un papel muy, muy, muy importante en el cuerpo porque se encarga de producir hormona tiroidea y la hormona tiroidea regula la gran mayoría de los procesos metabólicos en nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero con Te estás esto? pausando.
Te estás pausando ¿Ahí un me poquito. escuchas? ¿Ahí me ¿Ya te escuchas? escucho? Ya, te escucho. ¿Mejor? Sí. Ok, ¿sabes qué? Dame un segundo, déjame abrir la puerta para que llegue mejor la señal. Dame un segundo. Súper. Ya, perdón. Entonces, te decía, la hormona tiroidea básicamente lo que hace es que regula los procesos metabólicos. ¿Qué significa esto? Que regula muchas de las funciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si nosotros producimos demasiada hormona tiroidea, nuestro intestino se va a mover mucho más rápidamente, nuestro corazón va a latir más rápido, ¿no? Vamos a tener una temperatura corporal muchísimo más elevada. A diferencia de si no estamos produciendo suficiente hormona, nuestra temperatura corporal literalmente baja, nuestro intestino tiende a moverse más lento, nuestro corazón va a tender a latir mucho más lento. Lo mismo, nuestros procesos mentales, no hilamos también la información, ¿no? Se nos pueden olvidar más fácilmente las cosas, podemos estar con un estado de ánimo un poquito más depresivo, o sea, una serie de cosas, ¿no? Entonces, la hormona Ajá. tiroidea tiene función o afecta la gran mayoría de los órganos, si no es que todos, en nuestro cuerpo. Y entonces, cuando nosotros tenemos una patología tiroidea, pues claramente tenemos un rango de síntomas amplísimo dependiendo de la patología tiroidea que tenemos, ¿no? Y además, lo más curioso es que puede ser un rango, pues, muy similar, ¿no? O sea, hay pacientes con hipotiroidismo que de repente te pueden decir, es que tengo palpitaciones, ¿no? Y como que todo el mundo cree que las palpitaciones nada más están relacionadas Del con hiper. hipertiroidismo, ¿no? Ujú. O tengo de repente mucha ansiedad, o tengo insomnio, y la gente cree que nada más es en el hipertiroidismo. Y, por ejemplo, en el hipotiroidismo, es decir, cuando tenemos menos hormona, la causa más común, ¿no? Suele ser una cosa que se llama tiroiditis de Hashimoto, que tiene un origen Mm, inmunológico, hay anticuerpos. Y estos anticuerpos, cuando están prendidos, cuando están en on, empiezan a destruir el tejido tiroideo, o empiezan, no es que, yo se los explico así a mis pacientes, no es que destruyan el tejido tiroideo, pero sí, empiezan a alterar, ¿no? Varias funciones enzimáticas dentro del tejido tiroideo, y al generar esta alteración en este funcionamiento, a veces puede tener una fase, el hipotiroidismo, en el que se secreta una mayor cantidad de hormona. Entonces, por ejemplo, en el hipotiroidismo puedes tener una primera fase en la que produces demasiada hormona, entonces simulas un hipertiroidismo, posteriormente se normaliza la función tiroidea y después ya se presenta como tal el hipotiroidismo, dejas de producir una cantidad adecuada, entonces ya empiezas a tener, de estar ansiosa y con palpitaciones, de repente dices, no, ahora sí me siento muy cansada, estoy estreñida, todo lo que te dije, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, yo siempre les digo a mis pacientes, ojalá y todo fuera como en nuestro cuerpo, fuera como una fórmula matemática en el sentido de que todos, las constantes, ¿no? Siempre es constante, pero ya no, estamos totalmente. llenos de variables, ¿no? Porque además cada cuerpo, pues se comporta de forma diferente. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, mi Chantal, porque pues no es lo mismo una persona que ya tiene, por ejemplo, muchas comorbilidades. ¿A qué me refiero con comorbilidades? Es diabética o es hipertensa o tiene muchas enfermedades o algunas enfermedades ya desde hace mucho tiempo, a alguien que apenas está debutando con algo así, se pueden llegar a comportar de forma distinta. ¿Me sigo cortando? No, ya te escuchas Ah, bien. ya, ya, ya. Ya que- Sí, no Oye, sé si me explico. sí, ahí ya tengo como, o sea, tenemos claro como el contexto de qué son, ¿no? ¿Qué pasa en cada una y cómo funciona el cuerpo? Nos preguntan, buenos días, doctora, ¿qué tipo de estudios puedo verificar si estoy sufriendo una descompensación hormonal? En relación a o sea, descompensación hormonal es como muy vago, porque Ajá. pues o sea, puede ser de muchas cosas, pero si supongo se refiere a tiroides, ¿no? En relación a la tiroides, o sea, el estudio básico es un perfil tiroideo, ¿no? Yo normalmente se los pido con fracciones libres, que es como
Imagínate que nosotros tenemos dos tipos de hormona tiroidea. Tenemos una que se llama T4 y tenemos una que se llama T3, ¿no? Y tenemos fracciones, se llaman totales y fracciones libres. Las fracciones totales son fracciones que van unidas a otras proteínas. Por ejemplo, albúmina. La albúmina es la proteína que tenemos más abundante en nuestro cuerpo. Y entonces hay hormonas que se unen, ¿no? A un como cochecito que las transporta y este cochecito se une a esta albúmina. Y hay otras que no se suben a ese cochecito y están en forma libre, digamos. Entonces necesitas ver un perfil completo, tanto con las fracciones totales como con las fracciones libres. No te sirve, en muchos lugares nada más piden como TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, que es la hormona que se encarga de estimular a la glándula y que se produce a nivel hipofisiario. Pero para hacer un análisis completo de la función tiroidea es muy importante pedir un perfil tiroideo completo porque tú puedes tener una hormona estimulante de tiroides normal y eso no necesariamente implica que tu función tiroidea sea normal. Claro, totalmente. Oye, Julia, y obviamente digo, yo por ejemplo, yo tuve hipertiroidismo muy jovencita. ¿Okay? Entonces, yo me traté, aquí en México, para los que no son de aquí de México, existe el Instituto Nacional de Nutrición, que es unos como de los hospitales como que se especializan en tiroides, sobre todo en tiroides, aunque atienden otras cosas, pero hay una especialidad de tiroides. Entonces, antes de llegar aquí, la verdad es que yo tenía 17 años y en mi caso, ahorita que te escuchaba, pues bajé mucho de peso, porque efectivamente el corazón todo el tiempo, como lo dice, estaba, ¿no? Y después me sometieron a un tratamiento donde me daban tapazole, Inderalisi para ver si se quitaba y después ya me dieron yodo y entonces me convirtieron en hipotiroidea. Y quiero entender que en este caso no es Hashimoto, ¿estoy bien? No, efectivamente. Entonces, antes de llegar a un especialista, porque me vieron mucho, o sea, me vieron muchas áreas, siempre algo que quería platicar contigo es que siempre me mandaban a hacer dieta. Y yo cuando después de un tiempo de haberme regulado, porque la tiroides toma su tiempo, ¿no? Este, la atención principal en consulta era bajar de peso. O sea, y entonces hubo un tiempo en el que sí mis niveles estaban más o menos, pero otros en que mis estudios estaban perfectos. O sea, todo estaba muy bien. Hoy, obviamente, con lo de la pandemia y todo, bueno, pues se va uno alejando del médico hasta porque no están o cualquier cosa, a menos que accedas a atención particular. Pero digo, sé que estás aquí en la certificación y que siempre has tenido este tipo de enfoque. ¿Qué pasa? ¿Cómo llevas este tipo de pacientes o cómo llevas en cualquiera, como en el mío, como en Hashimoto, como en otro? ¿Qué es realmente lo importante? ¿Lo sometes a una dieta? Sí, en este caso en tiroides hay ciertas cosas que tienes que atender nutricionalmente o no. Basta con el tratamiento. O sea, ¿cómo es esta parte? Fíjate que justo es como muy amplio el tema, ¿no? Porque hay alguna, o sea, sí hay algunos artículos con evidencia científica en ciertas cosas, pero realmente nada como tal es conclusivo. Pareciera más causalidad, realmente muchos de los estudios, que realmente que haya una injerencia directa, ¿no? Muchos médicos, ¿no? De repente, efectivamente, como bien dices tú, como vas, ya tienes un hipotiroidismo y te dicen, no, 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 es que tienes que quitarte por completo gluten, lácteos, ya sabes, el clásico, Sí, ¿no? carbohidratos. Exacto, todo lo que es carbohidratos, lácteos, ¿no? Y debes de evitar como comer cosas ricas en yodo, ¿no? Brócoli, col, como ciertos alimentos, ¿no? Eh, Realmente, como te digo, dentro de nuestra certificación hay una nutróloga que se llama Lore Nutrición, la encuentran creo que en Instagram. Ella justo es una nutróloga que se dedica mucho a la parte de nutrición y problemas tiroideos, como que es su especialidad ahí, ¿no? Y justo una de las cosas que siempre yo les menciono a mis pacientes es, si al agregado a todos tus demás estudios dentro de la parte del hipotiroidismo, ¿no? Yo te hago un set general de estudios y encuentro que hay datos de inflamación, ¿no? Metabólica, ¿no? Tipo, te voy a poner un ejemplo, Chantal. Sí. Tengo enzimas hepáticas un poquito elevadas, ¿no? O tengo un hiperinsulinismo agregado al, ¿no? Ujú. Al hipotiroidismo, porque además acuérdate que no es que solo
O sea, a veces no es que solo tengas una cosa, ¿no? O sea, a veces puede haber cosas coexistiendo al mismo tiempo. Pues evidentemente tienes que dirigir, ¿no? El manejo y el tratamiento hacia mejorar ese estado de inflamación. Y entonces hay ciertas cosas que les vas a sugerir a los pacientes. Yo, como siempre se los he dicho, yo todos mis pacientes los trato en conjunto con una nutrióloga. Yo no hago dietas porque, uno, porque no las hago, pero además, ¿no? Porque yo no soy nutrióloga, ¿no? Yo soy endocrinóloga. Claro. Entonces, trabajo a la par siempre con Gaby, que tú la conoces, que es una nutrióloga también con enfoque en GACE. Y bueno, ¿no? Obviamente es muy importante hacerle entender a los pacientes que como parte del mismo autocuidado que les estamos sugiriendo, ¿no? Porque al final pues todo es sugerencia, Total. pueden, ¿no? Tratar de evitar, ¿no? O disminuir el consumo de ciertos alimentos que pudieran generar mayor inflamación, pero en particular en su caso. A lo que voy es que no hay un general, ¿no? O sea, yo Claro, o no sea, te no es puedo como decir a todos todos los los, que tienen tiroides exacto, se van a a todos los quitar, pacientes, no, exacto, no no es puedes. una hoja que te llevas a tu casa y ese no es un Claro, trato, ¿no? claro, es que no puedes. Mira, al final, y esto qué bueno que lo tocas, porque yo siempre les explico a mis pacientes, a ver, no hay, en medicina no hay generalidades, ¿sí me explico? En el sentido de que tú no puedes, por eso cuando llegan conmigo me dicen, es que la tía del vecino tenía hipotiroidismo y ella tomó esto y entonces yo decidí tomar, pues sí, pero la tía del vecino, quién Es sabe, una igual, historia, tiene su claro, cuerpo, su genética y sus condiciones y entonces cada uno. exacto, exacto. No eres tú la tía del vecino, tú eres tú, la tía del vecino es la tía del vecino. Entonces no puedes generalizar. Cada cosa se tiene que ver dependiendo de las condiciones que tú tienes. Tú, por ejemplo, Chantal, ¿no? Que nos contaste tu historia, tú tienes una cosa que se llama un hipotiroidismo residual post aplicación de yodo, es decir, a ti te dieron una cosa que se llama yodo radioactivo cuando Sí. no responden de repente al medicamento o están tomando una dosis muy alta de medicamento, se suele dar yodo radioactivo porque la tiroides es de las glándulas más ávidas por el yodo. O sea, si tú comes yodo, algún alimento o algo con yodo, al primer lugar a donde va a tender a irse es a La la tiroides. glándula tiroidea, directo, porque la hormona tiroidea está compuesta de puro yodo, Ok. ¿vale? La T3 tiene 3 yodos y la T4 tiene 4 yodos, por eso se llama así, en su Wow, estructura, ok. ¿no? Entonces tú necesitas el yodo para formar hormona tiroidea. De hecho, anteriormente, te voy a contar así como una anécdota, porque ¿Mm? es muy interesante, anteriormente había muchas comunidades aquí en México y en muchos lados del mundo que se empezó a detectar que había una cosa que se llama bocios endémicos. Los Ujú. bocios endémicos significa que las comunidades tenían sus glándulas tiroides muy crecidas de Grande. tamaño, el bocio significa que la glándula crece de tamaño, ajá, y se veía que no era ni porque tuvieran hipotiroidismo ni hipertiroidismo, era porque no tenían un buen aporte de yodo, o sea, vivían en comunidades muy lejanas y de repente no tenían un consumo adecuado de yodo y entonces había toda la población de un poblado tenían sus tiroides crecidas de Wow. tamaño, ¿no? Ajá. ¿Por qué crece la glándula? Porque si yo no tengo suficiente yodo, la glándula va a empezar a crecer de tamaño como el músculo, a volverse hiperplásica para tratar de producir más hormona. Ajá. Y entonces lo que hicieron como, o sea, como política de salud o sí, como política de salud pública, es que ahí fue cuando empezaron a ayudar cosas como la sal, que la sal Mm. llegaba pues a todas las comunidades y entonces dijeron, ah, buenísimo, pues vamos a ponerle yodo a la sal y como la gente le echa sal a todo, lo que come aquí en Ajá, México más, ajá, porque claro. no sé por qué a todo mundo, o sea, ni prueban el alimento y ya le están echando así Sí. Y alrededor, limón, ¿no? sal y limón. Ya sé, y la salsa, ¿no? Ujú. Y entonces con eso solucionaron muchos de los poblados, muchos de los problemas de bocio endémico, ¿no? Porque Wow, agregaron ajá. el yodo a la alimentación, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, o sea, es muy particular. Cada caso, ¿no? En cuanto a la cuestión tiroides es muy particular. Entonces, yo siempre les digo, o sea, si al final tienen la duda,
pues, ¿no? Obviamente consultar con un profesional, pero además entender que, por ejemplo, ninguna de las patologías necesariamente está relacionada al peso. Hace unos pocos años, Chantal, y te platico esto porque también es muy curioso, si hablo demasiado me callas porque luego yo me por emociono y favor, entonces sigue, no sigue, paro. sigue. Hace unos años y sigue en todo esto en investigación, se creía que la gente con mayor adiposidad, ¿no? No necesariamente en cuanto a peso índice de masa corporal, acuérdate que tú puedes ser delgado y tener una mayor adiposidad visceral, ajá, que es la grasita que tenemos alrededor de las vísceras, ajá. Okay. Entonces, se creía que la gente con mayor adiposidad generaba una serie de moléculas inflamatorias, ajá, que se llaman citocinas, interleucinas, que a la par afectaban directamente la tiroides, ¿no? Y entonces generaban, ajá, un mayor riesgo de producir o de desarrollar hipotiroidismo a la larga, ¿no? Y entonces esto se malinterpretó como, algunos pacientes como lo malinterpretaban como, ok, entonces si soy gorda, ¿no? Voy a tener más probabilidad de desarrollar hipotiroidismo. Pues no, no necesariamente, porque Claro. repito, hay gente delgada que tiene una mayor adiposidad visceral y también puede generar hipotiroidismo. Y además hay diferentes tipos de hipotiroidismo y el hipotiroidismo, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, en algunas condiciones con infecciones, ¿no? Por ejemplo, hay tiroiditis que se generan a partir de una infección viral de vías respiratorias. De hecho, ahorita con el COVID estamos viendo muchísima patología tiroidea, ¿no? Hay condiciones genéticas que predisponen a esto, hay condiciones endocrinológicas de varios órganos que pueden condicionar hipotiroidismo, hay condiciones inmunológicas, es decir, hay muchas causas por las De cuales hecho, tú puedes Julia, tener no sé, o sea, alguna vez leí, no me preguntes ya dónde, de cuando inicié con todo esto, que de hecho se podía detonar, o sea, que es como todo, ¿no? Tienes un rango, pero también había como, o sea, me acuerdo que decía de 17 a creo que 35 años y que era más probable en mujeres que en hombres y que, o sea, podría ser un evento hasta, por ejemplo, de estrés. ¿Sí es cierto eso? Es que tiene que ver con muchas cosas. Sí es una patología mucho más común en mujeres. Se cree que tiene relación con receptores de estrógeno y por eso se cree que es mucho más común en mujeres que en hombres. Y lo mismo, o sea, el estrés, mi querida Chantal, te puede desencadenar cualquier cosa, esa es la realidad, Exacto, ¿no? O sea, exacto. y si de por sí ya traías es lo que te digo, o sea, si de por sí ya tenías, por ejemplo, una condición inflamatoria previa o una condición inmunológica previa y de repente estás con mucho estrés, te inmunosuprimes o bajan tus defensas y estos anticuerpos empiezan a generar mayor actividad o empieza a haber más inflamación, pues es muy probable que después de esto pudieras desarrollarlo, pero no implica que a fuerza todo mundo que se estresa va a Claro. desarrollar hipotiroidismo. O sea, yo creo que aquí un punto importante es entender que, y repito, no hay que generalizar, nunca hay que generalizar, ¿no? Porque es muy particular, cada caso es muy particular. Fíjate que me traje recomendaciones y que eso te quería preguntar, ¿cuáles son las diferencias de que a lo mejor va uno con el endocrinólogo y un endocrinólogo que tiene este enfoque, ¿no? Que tiene este enfoque bajo la filosofía de Hayes? Y me permití traer unos artículos que traduje de las recomendaciones de tiroides. Y entonces, en el caso de hipotiroidismo, o sea, las recomendaciones de Hayes, a ver, corrígeme Julia, dice, comer refrigerios regulares, ¿no? Para tener una salud metabólica. Y obviamente lo de que tú dijiste, nada es general, cada cuerpo es distinto, ¿no? Evitar suplementos de yodo en caso de que tengas anticuerpos de Hashimoto y consultarlo con el médico. O sea, tampoco es un absoluto. Comer fibra y muchos líquidos. No, dice, hacer actividad física que disfrutes, pero puede ayudar también con el estreñimiento. ¿El estreñimiento es una conducta del hipotiroidismo?
Sí, en algunos pacientes, no en todos. Ok. Y bueno, decir tomar tu medicamento, acercarte a un especialista y bueno, dice, recuerda que somos seres imperfectos, que cada día es nuevo y diferente, unos días puede ser más fácil y otros más difíciles. Y la única recomendación que me llamó la atención es, dice, consulta con tu médico, pero generalmente puede ser beneficioso zinc, selenio y vitamina D. ¿Hay una deficiencia de estas vitaminas? O sea, ¿es una recomendación que haces tú consumir esto? En algunas ocasiones sí. Fíjate que en particular, por ejemplo, en relación al selenio, un grupo de alemanes hace muchos años, más de 10 años, empieza a publicar en pacientes justo con hipertiroidismo, no con hipotiroidismo, pero con hipertiroidismo, que tienen orbitopatía, es decir, que tienen en un tipo particular de hipertiroidismo que se llama enfermedad de Graves, a veces puedes tener una como inflamación en los músculos de los ojos, en la parte posterior, y entonces eso puede hacer que los ojitos como que se boten un poquito. Y entonces la gente tiene como ojos como así, como más grandes, Sí, como de asustado todo el tiempo, ¿no? Y ajá, entonces este grupo empieza a describir que el selenio en este tipo de pacientes funcionaba muy bien como inmunoregulador, es decir, regulaba, ¿no? En este hipertiroidismo son anticuerpos distintos a los de Hashimoto. En este tipo de hipertiroidismo son unos anticuerpos dirigidos al receptor del hormona estimulante de tiroides. Son otros anticuerpos, pero se vio que funcionaba muy bien como inmunorregulador. Y entonces empezaron a hacer estudios en pacientes con hipotiroidismo que también tienen un contexto inmunológico, en particular en pacientes con tiroiditis de Hashimoto, no en todos, nada más ok, en los que tienen ajá. tiroiditis de Hashimoto. Y se empezó a ver que en algunos casos, agregado a otras conductas, efectivamente disminuía también pues sí, la actividad de los anticuerpos, ¿no? Les llamamos inmunorregulación, ¿no? Entonces se siguió estudiando y después se dieron cuenta que dentro de las células tiroideas, que se llaman células foliculares, existen unos, unas enzimas que se llaman selenoides. Y los selenoides en particular disminuyen en efecto la producción de células inflamatorias a nivel tiroideo. Y entonces, ¿no? Se entendió, o sea, de por sí tu Claro, célula por sí produce este tipo de antiinflamatorio de forma natural. Pero a veces en los pacientes, en particular con Hashimoto, puedes tener una mayor inflamación y entonces dar un aporte agregado de selenio que se recomienda además que se den más de 400 microgramos y aquí en México tenemos un problema porque no hay presentaciones con dosis tan altas, o sea, las presentaciones mm, que encuentras tienen 100 microgramos, o, ¿no? Y tienes que dar realmente dosis más altas, se comprobó que sí puede ayudar a disminuir, ¿no? No necesariamente la progresión de la enfermedad, pero en pacientes que fluctúan mucho, que luego no puedes encontrar como su dosis adecuada porque de repente tienes que estarla subiendo demasiado y de repente otra vez bajándole y todo, como que estabiliza más el curso natural de la enfermedad. No sé si me explico. sí. Me preguntan, tengo hipertensión y me mandaron a hacer estudios de hipertiroidismo y salieron bien, pero me sigo sintiendo mal. Sobre todo tengo ansiedad. Ok. Pues definitivamente Ahí, por creo, digo, ejemplo, en ese caso, eh, aunque su perfil tiroideo hubiera salido normal, yo en mi caso, en pacientes, tengo un live, de hecho, que hice con una psiquiatra, si se meten ok. a mi Aquí les voy a perfil, poner tu. en los IGTV tengo un live que hice con la doctora Kitsia Ruiz sobre depresión y ansiedad en enfermedades tiroideas. Y justo hablamos de esto, porque hay pacientes que de repente tienen mucha ansiedad, les hacen perfiles tiroideos como buscándoles hipertiroidismo, no les encuentran nada, pero luego si tú les haces anticuerpos, Chantal, a veces resulta que tienen una actividad muy elevada de anticuerpos. Y es lo que te estaba diciendo hace rato, a veces estos anticuerpos tan elevados sí pueden generar síndromes o trastornos de ansiedad. Ajá, que no se están, o sea, que te dice la gente, es que en serio no tengo por qué estar nervioso, ansioso, no tengo estrés, no tengo nada, pero me siento ansioso.
y les mides esto, están los anticuerpos positivos a pesar de que el perfil tiroideo está normal. Y en este tipo de casos les puedes dar selenio, por ejemplo, y les ayuda mucho con la ansiedad, sin necesariamente dar ansiolíticos. Y esa es la diferencia de ir con especialista. O sea, si Sí, un médico general, y digo, yo lo viví en carne propia, y vas y te paras con alguien que no tiene experiencia. Bueno, yo tuve, o sea, me diagnosticaron hasta lupus. Entonces, obviamente, pues el susto en la familia y demás, o sea, muchísimas cosas donde nadie, hasta que me vio un endocrinólogo especialista, me dijo, sabes que no, esto sí es tiroides, y eso es, si tú vas con un médico general, tal vez pueda notar, como dice Julia, en el estudio que sí hay una diferencia, pero si no la hay, de todas maneras te sientes mal y no te ven a profundidad y no estudian la patología, se dice Julia, uh-huh. entonces pues tal vez quedes mal diagnosticado y ocurran estas cosas, ¿no? Y entonces termines pues mal todo el tiempo y sintiéndote así y cayendo en manos de uno y otro y pensando que ahora es otra cosa cuando a lo mejor sí es la tiroides, ¿no? Sí, o sea, a mí me ha tocado pacientes que tipo ya están con, no sé, antidepresivo, ansiolítico, ¿no? O sea, con varios medicamentos y al final les haces estudios y a ver, pues la ansiedad era por un hipertiroidismo, no por ansiedad per se, ¿no? Y entonces yo siempre les digo a mis pacientes, tienes que tener un diagnóstico para poder tener un tratamiento y si el diagnóstico es un hipertiroidismo, pues el tratamiento es tratar el hipertiroidismo y con eso vas a solucionar la ansiedad, no necesitas ansiolíticos, ¿no? En fin, o sea, sí definitivamente, si tú vas, mi recomendación sería la siguiente, o sea, si tú vas a un médico y el médico no se toma el tiempo, y lo digo bien en serio, de hacerte una historia clínica muy detallada, ¿no? No nada más cómo te sientes, qué estás, sino cuáles son tus antecedentes familiares, tienes alteraciones genéticas en la familia, dónde vives, qué trabajas, qué haces actividad física, dime más o menos qué comes en tu día a día, o sea, muy detallada. Busquen a alguien que sí se la haga, porque sí se las haga, porque es que todas estas cosas son bien importantes, son muy, 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 muy importantes. Igual o por supuesto que te toma más tiempo hacerlo de esta forma, pero al final te permite, pues, llegar a diagnósticos Adecuados, muchísimo más acertados, certeros. exacto. O sea, yo cuando estudié, me acuerdo perfecto que mis maestros me decían, el diagnóstico, o sea, para tú llegar a un diagnóstico, el 70% o sea, lo más importante es la historia clínica. Tu diagnóstico lo vas a tener nada más interrogando al paciente. ¿Sí me explico? Haciéndole esta historia clínica, Claro, ya tienes saber un del diagnóstico. paciente te da más datos que hasta a veces una hoja, ¿no? Porque, Por bueno, ahí vas a tener supuesto. Y entonces el laboratorio, por eso los laboratorios se llaman paraclínicos, porque tú solicitas un laboratorio no para encontrar una enfermedad, solicitas el laboratorio para confirmar una sospecha diagnóstica que ya hiciste durante el interrogatorio y durante la revisión física del paciente, ¿no? Yo por eso a mis pacientes sí les digo, en general, ahora que se está dando también mucho la medicina a distancia, ¿no? Yo doy muchas consultas a distancia, yo no les llamo consultas a distancia, yo les llamo asesorías, porque siempre les explico a mis pacientes que la parte de revisión física, del tocar al paciente, revisarlo, tocarlo, claro, tocarlos. sentirlo, es súper importante, ¿no? Entonces, yo te puedo dar un acercamiento a partir de lo que tú me dices, de los laboratorios que me mandas y de lo que yo veo, ajá, en una pantallita, pero nunca va a ser tan preciso como tocarte, revisarte, sentirte. Totalmente. Oye, nos pregunta Maya Lowski, tengo la TSH alta, pero bajo el sodio, pero no sé si es hipotiroidismo. TSH alta, pero bajo el sodio, claro que puede ser, por supuesto. Una de las cosas que el hipotiroidismo puede generar es una hiponatremia. Y de hecho, no sé en qué nivel esté su TSH, pero si ya su sodio está bajo, hay que ver bien su perfil tiroideo porque seguramente hay que iniciar el tratamiento y hay que corregirlo. Sí, sí puede Fíjense, ser. Julia, nos piden también aquí en Ciudad de México si puedes encontrar, si podemos recomendar algún endocrinólogo para tratarse. Digo, tú de todas maneras das consulta en línea, pero me imagino que hablando de esto también, si tuvieras a alguien aquí que pudieras referir. En México está ahorita, de hecho está haciendo la certificación con nosotros,
Está la doctora Bernadette. Si quieres, al ratito te mando sus Ok, datos porque lo se tengo los vamos a aquí. dejar abajo en comentarios del video ya Exacto. que lo subamos a Instagram TV Sí. para que puedan, los vamos a etiquetar. Sí, creo que ya no tiene Instagram, pero les pasamos su teléfono y pues que se comuniquen con ella cualquier cosa. Y te decía, cualquier cosa también, si yo les puedo ayudar, al menos en la parte de asesoría y dirigirlos, ¿no? Pues con todo gusto también me pueden contactar. Te puso Maye 23 de TSH. Ah, no, bueno, está súper hipotiroidea. Ok, Necesita entonces, tratarse ya y importantísimo. está con sodio bajo, claro. Oye, No sé Julia, mira, no sé si... si tengas algo importante que me quieras comentar, porque tengo algunas preguntas. Una ya la respondimos, que me hicieron pregunta de los alimentos de yodo, o sea, que si había, era como una regla general, ya platicamos un poquito de eso. Me preguntan si se puede bajar de peso teniendo hipotiroidismo. La respuesta es por supuesto que sí, o sea, tú puedes bajar de peso teniendo lo que tengas, ¿no? O subir de peso también, ¿no? O sea, es lo que siempre decimos tú y yo, que pues ya estamos muy metidas en esto, pues ya entendemos perfectamente el origen de la respuesta que te voy a dar, ¿no? Y es en particular el peso, ¿no? Por supuesto que sí en los pacientes con hipotiroidismo, un hipotiroidismo, por ejemplo, con una TSH de 23, ¿no? Descontrolado, por supuesto que la tasa de metabolismo basal, es decir, tu gasto energético disminuye. Y entonces, ¿no? Por supuesto que si en algún momento estás haciendo una dieta restrictiva porque se va a casar tu tía y tienes que caber en el vestido, como sabemos que sucede, ¿no? Pues te va a costar mucho más trabajo bajar de peso si tienes un hipotiroidismo, sí. Pero pues ese al final no es el punto importante. El punto importante es, tienes un hipotiroidismo, tienes que tratarlo, ¿no? Independientemente subas o bajes de peso, tienes que tratarlo por simple salud, ¿no? O sea, yo un poquito esto es Exacto, lo que... como a lo mejor descargar un poco en el cuerpo en que él va a tomar su tamaño si tú te atiendes, vas Por a consulta supuesto, y no por tendrás que preocuparte por la talla que a lo mejor te impone la sociedad o en algunos lugares, ¿no? En la salud pública y todo este sistema que tenemos. Pero si tú te acercas a un especialista, tu cuerpo va a llegar a un número que es el adecuado. Claro, de hecho tengo muchos pacientes que llegan ya con hipotiroidismos bien controlados, o sea, ya medicados o bien controlados, y te dicen, es que no puedo bajar de peso y pues justo tienes que entrar en otra vez en explicar todo esto que hemos, ¿no? Que trabajamos actualmente, que es que el peso no es como tal un parámetro de salud. Si su hipotiroidismo está bien controlado, maravilloso, ¿no? Si lo que les preocupa es ver si hay algo más en su estado de salud que pudieran mejorar, entonces lo que hay que hacer es un estudio ya dirigido no nada más a la parte tiroidea, sino al cómo estamos en general, ¿no? Y definir cómo está el estado de salud, ¿no? No De directamente. hecho, en la recomendación de hipertiroidismo de igual de Hayes, hace una referencia de que no te pongas a dieta. Yo, por ejemplo, estuve como dietante crónica y les cuento que en lugar de bajar los 3 o 5 kilos que tenía, llegué a que cada vez subía más de peso hasta tener 15, 20 arriba. Entonces, por favor, no se sometan a una dieta, mejor acérquense a un especialista. Y sabes que, mi Chantal, muchas veces tenemos casos de hipertiroidismo que están generados por inclusive pastillas para bajar de peso. Muchas pastillas que les dan nutriólogos que no tienen ni nombre, ni frasco, ni nada, se las dan, te lo digo porque sé perfecto, porque mis pacientes me llevan bolsitas y porque yo en algún momento cuando tuve mi trastorno de conducta alimenticia llegué a tomar y en algún momento a mí se me ocurrió analizar las pastillas porque no me sentía bien cuando las tomaba y te dan pastillas en un sobrecito cerrado, ¿no? Y te dan pastillas o que tienen hormona tiroidea o que tienen anfetaminas. Y muchas de estas pastillas que tienen hormona tiroidea, por supuesto que te hacen bajar de peso porque aceleran, ¿no? El gasto energético que tienes y tu tasa metabólica basal. Y entonces, por supuesto que vas a bajar de peso mientras tomes las pastillas. Pero en el momento en que tú dejes esas pastillas, lo que dices ahorita, que mucho en estas pacientes dietantes crónicas pasa, en ese momento en el que tu cuerpo diga, listo, ya dejaron de restringirme, ya dejaron de darme este exceso de hormona tiroidea, entonces ahora voy a
pedir, ¿no? Todo lo que entre al sistema lo voy a guardar como reserva porque no sé en qué momento otra vez me pongan en este estado de estrés, Se le ocurre a ¿no? esta muchacha. Claro, y entonces, ¿no? En lugar como dijimos, ¿no? El set point se ajusta y entonces muchas veces tienden a subir inclusive más de peso. Hoy tengo 3 preguntas más. ¿Solamente se puede controlar medicado? El hipotiroidismo depende qué tipo. Es que si es un hipotiroidismo por una tiroides de Hashimoto y ya hay un daño importante a la estructura enzimática, sí. ¿Ok? Y tienes anticuerpos muy positivos, todo. Hay muchos casos, a mí también me pasa, hay muchos casos que llegan conmigo diciéndome, es que me diagnosticaron hipotiroidismo hace muchos años y solo con 12.5, o sea, con una dosis muy chiquitita de medicamento me estoy controlando. Y entonces yo siempre les digo, a ver, tráeme tus laboratorios iniciales, ¿no? Y resulta que no, que a veces ni tienen hipotiroidismo, pero como la paciente decía Ya, que no podía ok. bajar de peso, entonces el doctor dice, pues te doy un poquito de hormona tiroidea que no te va a generar alteración en el perfil tiroideo, ¿no? Inclusive te lo va a mejorar un poquitito, pero no la necesitan y entonces a veces se los suspendes, ¿no? Les mides anticuerpos, están negativos, se los suspendes y responden bien, ¿no? Pero esto tiene que ser llevado por un endocrinólogo. O sea, yo nunca les recomendaría Totalmente. que suspendan su medicación si no saben, ¿no? Si pueden o no pueden. Oye, Julia, me preguntan, ¿cada que tiene que hacerse alguien en común estudios para saber si está bien de la tiroides? O sea, ¿es algo que No alguien te, debería de hacerse? perdón, te me trabaste un poquito otra vez. El estudio de la tiroides, ¿cada que debe hacerse? ¿Y cualquier persona se lo puede hacer o se lo debe hacer o no? Pues de poder se lo puede hacer cualquier persona, pero no, si realmente no tienes ningún síntoma, ¿no? Ninguna sintomatología, pues realmente no es necesario hacerlo, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, por ejemplo, si varios en tu familia, ¿no? Mamá, tías, primas, no sé, todos tienen hipotiroidismo, pues ahí de vez en cuando hazte un perfil tiroideo para ver si lo cachas a tiempo, ¿no? O sea, no te obliga a tenerlo, pero te genera un mayor riesgo genético, ¿no? De tenerlo. Pero así como andar por la vida tomándote perfiles tiroideos, no. Ok, oye, me preguntan, yo tengo hipotuitarismo, espero haberlo dicho Panipopituitarismo. bien, Uh-huh. y por ende me diagnosticaron un nódulo tiroideo y me lo van a quitar. Estoy empezando una dieta libre de gluten, pero me gustaría tomar suplementos. Sin embargo, mi doctor no me deja suplementos. ¿Cuáles podría tomar? Y por ende tengo hipotiroidismo. Este, pues no entiendo bien el contexto, porque panhipopituitarismo significa que a nivel de hipófisis no está produciendo ninguna hormona y entonces el origen de su hipotiroidismo pues es perdón, me entró una llamada. No te Este, preocupes. eh, Sin embargo, o sea, dice panhipopituitarismo y luego habla de un nódulo. Es que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Ahí la verdad es que no podría hacer yo ninguna recomendación en particular porque tendría realmente que valorar el caso en específico y saber realmente de lo que está hablando porque son dos cosas distintas por ahí. Ok, entonces déjame ver si aquí. Ya, esas son las únicas dos. Acá te digo, me preguntaron de lo del peso, me preguntaron de lo del yodo y creo que ya. ¿Ok? Creo que ya de preguntas. Súper. O sea, una de las cosas también muy importantes, mi queridísima Chantal, es esto, ¿no? O sea, siempre pregunten, ¿no? O sea, pregunten el por qué, inclusive de lo que el médico les está diciendo, ¿no? Oye, pero ¿por qué? Y siempre dicen, ¿no? Como, ¿qué evidencia científica hay al respecto? O no hay, ¿no? ¿Por qué me estás recomendando esto? ¿No? Realmente, ¿qué hace? En particular, ¿qué hace? ¿No? ¿No? Dice aquí, por ejemplo, siempre en Hashimoto se debe restringir el gluten, no para nada, ¿no? Justo acabamos de comentar esto, o sea, esto es como una generalidad, ¿no? O sea, el gluten, que es el trigo, a menos que tengas como tal una
pues sí, una intolerancia al gluten, pues no tendrías por qué restringirlo. En general, hay gente que tiene hipersensibilidad, no necesariamente intolerancia, ojo, también hay hipersensibilidades que puede ser que sea importante disminuirlo. O sea, yo nunca hablo de restringir, yo siento, o sea, como hemos hablado siempre, o sea, restringir cualquier grupo alimentario, ¿no? Se debiera hacer a menos que realmente tengas una alergia severa a eso, ¿no? O sea, tengo una alergia al limón, pues nunca en la vida voy a comer limón, ¿no? Porque Claro. no me va bien. Pero si no tengo una intolerancia, una alergia, algo así, realmente lo único que hay que hacer es valorar, ¿no? O sea, si tú ves que cuando vas y comes una pasta, muchos pacientes me dicen así, no es que como una pasta y me cae pesada, pues sí, pero ¿qué traía la pasta? Igual lo que te cayó pesado no fue la pasta, igual lo que te cayó pesado era, no sé, el queso que traía o la Es que lo que crema que decía tenía que, o por yo qué ejemplo, sé. en mi caso la calabaza no me cae bien y es una verdura. Sí, y entonces, por ejemplo, ahí a veces les decimos, quítale, por ejemplo, no es que dejes la calabaza, pero quítale la semilla a la calabaza, que hay unas enzimas que producen las semillas en particular, que a veces, por ejemplo, en pepinos, gente que tiene, o sea, que no tolera bien intestinalmente pepinos, calabaza, todas estas verduras con semillas, en el momento en que les quitas las semillas, ¿no? No tiene que hacer un proceso o sea, hay ciertos procesos enzimáticos que te brincas, digamos, no se produce tanto gas intestinal y entonces a veces la toleran mejor. O sea, es a lo que voy, ¿no? Cada caso en particular tienes que investigar el por qué lo está teniendo y si además tú no tienes idea de la parte nutricia, mandárselo a un nutriólogo es básico. O sea, yo sí creo que todos los médicos deberían trabajar a la par con o sea, con un buen nutriólogo, ¿no? Nos preguntan, ¿puedes atender a mi sobrina de 10 años? Su pediatra la mandó endocrinólogo y nutricionista por resistencia a la insulina. Pues normalmente yo no atiendo niños, yo normalmente los derivo con endocrinólogos pediatras. Yo no conozco a algún endocrinólogo pediatra especializado en GEIS, pero pues podemos investigarlo con Sin gusto y problema lo le mandamos investigamos. el dato, ¿sí? Y bueno, Iri ya nos dice, y no se debe restringir hasta ver si se tiene celiaquía o Sí, sensibilidad. sí, O puede ser efectivamente. somatización, dice Gaby. Gaby, pues sí, también a veces es lo que te digo, ¿no? O igual y puede ser intolerancia a alguna otra cosa con la que venía mezclado eso, ¿no? O sea, hay que ser muy detallado en cada una de las cosas. Oye, ¿habría algo, Julia, que sí fuera como algo que tendría que llamarnos la atención para ir a hacernos un estudio o ver a un especialista, un endocrinólogo? ¿Qué sería? Mira, una como de los síntomas a veces más incipientes del hipotiroidismo es el estado anímico. Yo siempre les digo, si de repente sientes que estás como más tristón, es que son cosas tan sutiles, mi querida, o sea, como que uno se espera a ver, ay, la gran mayoría de los pacientes llegan porque aumentaron de peso. Ese es como el motivo principal y cuando les dices tu tiroides está perfecta, se infartan porque entonces no saben explicar el por qué, ¿no? Y entonces ya les explicas más a fondo, pues, cómo se debe hacer un abordaje, ¿no? En el sentido metabólico y todo, pero hay síntomas muy sutiles, o sea, inclusive esto que hablábamos nada más de a veces depresión o ansiedad, ¿no? O sea, depresión o ansiedad, o que de repente se te empieza a caer demasiado el cabello, o que de repente sientes que las cosas se te están olvidando más fácilmente, o sea, actualmente y en la actualidad estamos viendo cada vez más patologías tiroideas. ¿Por qué? Porque la tiroides es un órgano tan importante, pero a la vez tan frágil en muchos sentidos. Por ejemplo, lo que pasó en Fukushima, yo te cuento todas las historias porque todas las historias tienen relevancia. Lo que pasó en Fukushima, no sé si te acuerdas, que se rompió una planta nuclear. Lo que tienen estas plantas nucleares es yodo radioactivo, muchas de Ok. estas plantas nucleares. Entonces, el yodo radioactivo se filtró a gran parte del Pacífico. De hecho, si tú te metes a ver los mapas de radioactividad de Fukushima, vas a encontrar que gran parte del pescado del Pacífico, ¿no? Estuvo afectado por estas filtraciones, que significa que en ocasiones tú puedes tener microdosis de estas cosas, ¿no? Que les llamamos
les llamamos disruptores endocrinos, así se llaman, disruptores endocrinos, que pueden empezar a generar ciertas alteraciones en la tiroides. Entonces, cada vez hay más patología tiroidea, inclusive ahora con el COVID que es un virus respiratorio, ¿no? Genera también, o puede generar también muchas alteraciones en tiroides. Tengo muchos pacientes que llegan conmigo y me dicen, hace 2 meses tuve COVID, y a partir del COVID empecé, por ejemplo, con datos de hipertiroidismo. Empecé a bajar de peso, empecé a tener ansiedad, empecé a tener palpitaciones, y los revisas y tienen tiroiditis, ¿no? O sea, inflamaciones agudas de la tiroides que les están generando estos síntomas. Y es muchas veces nada más por el COVID, por ejemplo. Wow, claro, y es lo que dices, un diagnóstico. Oye, ya nos queda tanto, pero esta pregunta me parece importante. ¿Se puede tratar la resistencia a la insulina sin medicamento? Sí, claro. ¿Se puede tratar únicamente con alimentación? Por supuesto que sí, ¿no? Depende obviamente el grado. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, ayer vi una paciente que tenía una insulina de más de 70, ¿no? Que es una insulina muy, muy, muy elevada, ¿no? Con muchísima sintomatología clínica y ya muchísimos datos de inflamación sistémica, o sea, muy elevadas las enzimas hepáticas, etcétera. Este tipo de pacientes se recomienda iniciar una terapia dual, es decir, alimentación más terapia médica, ¿no? Pero si tienes una resistencia a insulina que no está generando tanta sintomatología clínica o tanta alteración bioquímica, por supuesto que puedes tratarla únicamente con alguien que sepa llevar a cabo una buena alimentación, o sea, una alimentación en pacientes con resistencia a insulina sin generar dietas restrictivas, ¿no? Justamente. Y saben que también, yo por ejemplo, tengo en la familia quien dice, ay, creo que estoy mal de la tiroides, me voy a hacer un perfil tiroideo, se lo mandan a cualquier médico y terminan mal diagnosticados. Por favor, no hagan eso. Este en particular, como lo dijo Julia, impactan muchísimas cosas, o sea, nuestro estado de ánimo, en nuestra capacidad energética, o sea, son tantas cosas que a veces pensamos que vienen derivadas de algo más y generalmente también lo relacionamos con lo que comemos. Entonces, no se queden con eso y por favor no se lo lleven a cualquiera que nada más le lea o que ustedes vean que no les saltó del rango que generalmente les ponen en el estudio, ¿no? Porque también, no, ya revisé mis estudios y estoy bien. Y uno no sabe, y ya, pero hay muchísima gente, sobre todo en México, como que la gente se autorrevisa y se automedica, y en fin. O sea, la otra vez platicabas en un post que me sorprendió mucho. Yo no sabía que la pastilla que tomamos, que tenemos tiroides, la ocupan, perdón, de la azúcar, ¿cómo se llama? La metformina. La ocupan para bajar de peso como recomendación. Entonces tengan cuidado, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre o sea, asesorarse pues, con el profesionista, ¿no? Y nada, o sea, cualquier duda que tengan, con mucho gusto ahí me pueden escribir DM y yo con mucho gusto los puedo dirigir, ¿no? Y nada, en lo que les podamos ayudar, con todo gusto aquí estamos. Julia, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. La verdad es que son temas súper complejos y bueno, cuesta trabajo encontrar a alguien que tenga, tú que estás tan preparada y gracias por compartir todo lo que compartes con nosotros. La verdad en la página de Julia hay muchísima información, así que ya se las dejé aquí etiquetada, vayan y revísenla, o sea, habla de todos los temas. Espero que en otra ocasión nos acompañes con otro tema diverso que quieras comentarnos. Y bueno, pues acérquense a un profesional, no se automediquen, no se autovean y también recuerden esto, o sea, generalmente en la tiroides las preguntas son súper generales, ¿no? Lo acabamos de ver aquí, oye, si tengo esto, debo hacer tal cosa, debo comerme tal cosa. No, cada cuerpo, cada historia, como dijo Julia, es única. Y aunque tengas el mismo padecimiento, no te vas a tratar igual, porque no tienes la misma actividad, porque no vives en el mismo lugar, porque no respiras el mismo aire, porque no te dedicas a lo mismo, porque no tienes la misma edad, infinidad de cosas. Entonces, evítense todo esto de la recomendación del tío, del primo, del té, del naturismo, ¿no? Cualquier infinidad de cosas, y eviten medicarse con algo que no saben si es para ustedes o no. Entonces, por ejemplo, también ahorita me acordé que tengo una amiga de Hashimoto y que como alguien le dijo que sí era tiroides, ella ya se toma la pastilla, pero automático, así de, pues me sentí bien con 200, me sentí bien, dices, no, y sucede, o sea, por favor, no hagan esto. Gracias, Gaby, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues nos vemos pronto en el siguiente live. Julia, un abrazo grande, te agradezco mucho. Gracias, Chantal, te mando un beso grande, que tengan excelente semana
Y nada, seguro pronto hacemos otro live, y quienes no lo escucharon, ahí estoy viendo a Iri, que lo escuchen completo y que nos hagan llegar todas sus dudas. Y les vamos a dejar abajo del video la recomendación del tanto el pediatra, el que conocemos aquí en Ciudad de México, y todos los datos de Julia para que se quieran acercar a ella. Besitos. Bye.